Hermanos, capítulo 6 de la carta a los Gálatas, versículos del 1 al 5. Iniciamos el estudio bíblico de esta tarde, ¿verdad? Hemos avanzado ya 5 capítulos para la gloria del Señor, ¿verdad? Y dentro de poco estaremos ya en la carta a los Efesios. Muy bien. Continuando, hermano, con el fruto del Espíritu del cual venía el apóstol enseñando en el capítulo 5, del versículo 22 en adelante, habíamos avanzado y habíamos aprendido que el fruto del Espíritu en el creyente es uno solo y que éste trae por consecuencia los siguientes resultados de ese fruto, y que el apóstol había dividido, hermano, las manifestaciones de la carne en una forma plural porque son muchas. Y de ellas, todos los que somos creyentes hemos sido liberados. ¿Cuántos sabemos de eso, hermano? Y que eran un montón, no sé si nos salieron 17, si no me recuerdo. Todas esas son las manifestaciones que produce la carne, la parte terrenal del hombre. Esas están allí, esas están latentes en nuestra vida. Pero que cuando nosotros venimos a Jesús, dice la palabra de Dios que por fe Dios puso de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué tiene que hacer en nosotros? Producir. ¿El qué? El fruto. Es ese fruto del cual también Jesús habló en el Evangelio según San Juan. El que cree en mí, dice el Señor, que era necesario que Él era la vid y nosotros éramos los pámpanos. Y que era necesario que esa vid en nosotros produciera ¿qué? Fruto. ¿Se recuerdan de eso? Permanecer en mí y yo en vosotros y llevar ¿qué? Mucho fruto. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Es este el fruto. ¿Cuál? Lo que dice el capítulo 5, versículo 22, para entrar un poco en el estudio, ¿verdad? Dice, más el fruto del Espíritu, ¿cuál era, hermano? Amor. Y del amor va a proceder todos los demás frutos que la semana anterior estudiamos ya. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas, dijo el apóstol, no hay ley. ¿Por qué? Porque usted está produciendo fruto. ¿Cuál es el principal fruto entonces del creyente? Hablemos de nosotros. ¿Cuál debe de ser el principal fruto? El amor. ¿Y por qué, hermano, no habla en una forma plural y dice los frutos? Porque solamente es uno lo que se necesita en el creyente. Es el fruto que Dios dio a través de Jesús. ¿Cuál fue? El amor. El amor traía, hermano, por consecuencia lo demás. Esto es como lo vamos a poner en este punto. ¿Cuántos de nosotros conocemos frutos de algunas plantas que de ese fruto se pueden producir muchas cosas? ¿Cuántos lo saben? Hay muchas características de ciertos frutos, pero tomemos uno como ejemplo. ¿Cuántos conocemos, hermanos, esa famosa semilla de mostaza? ¿El fruto cuál es? La semilla. Pero antes de la semilla hubo una flor. Luego está la semilla de por sí. Con esa semilla, al molerla, se convierte en ¿qué, hermano? En una especie. ¿Pero de dónde nació? Del fruto de la mostaza. Otros, al hacerla ya en salsa, producen lo que se conoce, la que usted y yo conocemos ya líquida, ¿verdad? La salsa de mostaza. ¿Pero de dónde nació esa mostaza? Eso que tenemos en diferentes manifestaciones. Del fruto. Así es también en nosotros los creyentes el fruto del Espíritu. El amor produce muchas cosas. El amor produce gozo. El amor produce la paz, la paciencia. ¿Pero de dónde nació? De un mismo fruto. ¿Cómo se llama ese fruto? El amor. Cuando ese fruto está en nosotros en abundancia, vamos a tener todo lo demás. Vamos a tener todo lo que nosotros conocemos. Mire, vámonos a otro fruto, vámonos a los árboles frutales. ¿Cuántos conocemos las fresas? O las uvas, que son casi similares.
¿A cuánto nos gustan las uvas? A mí me gustan, no estoy pidiendo tampoco, ¿verdad? Esa uva es el fruto de la vid. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué se puede hacer de eso? De ese fruto de la vid se hace el ¿qué? El vino. ¿De dónde vino el vino? Del fruto. ¿Cómo se llama el fruto? La uva. Pero también de la misma uva se puede hacer lo que se conoce también como esencias, ¿verdad? Saborizadas a uva. Pero ¿de dónde nació principalmente? Del fruto. ¿Cuál era el fruto? La uva. El amor en el creyente es igual. Yo no puedo dar ni tampoco manifestar paz, gozo, bondad, benignidad si no está el principal fruto en mi corazón. ¿Cuál es? El amor, hermano. Que lastimosamente sigue escaso en la humanidad. Y ojalá que no sea así en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos somos parte del cuerpo de Cristo? Entonces somos llamados ¿a qué? A tener en abundancia ese amor. Ese amor va a producir lo demás. Ese amor va a producir, hermano, las demás características de ese fruto. Que trae la paz, que trae el gozo. Una persona llena de amor no puede tener lo contrario, no puede odiar. ¿Por qué? Porque en su corazón ¿qué hay? Hay amor. Entonces al tener amor hay perdón. Al tener perdón ¿qué hay? Hay paz. ¿Pero qué lo produjo? El principal fruto, el amor. Cuando el creyente ha madurado y ya está produciendo ese fruto, bueno, hermano, el que tiene esto no tiene problema. Dice el versículo al final en el 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Quién va a condenarlo a usted porque está lleno de amor en cuanto a que ama a su prójimo, en cuanto a usted no tiene problema? Nadie, porque la ley se hizo para que usted de alguna manera u otra no cayese en infracción de todo lo que nos revelaba la ley. ¿Se recuerdan de eso, verdad? La ley nos decía todo lo que es malo. ¿Y a dónde estaba eso malo? En nuestra carne. Pero vino el Señor, puso su Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué tiene que producir en nosotros? El amor. ¿Para qué te necesita usted ya la ley? Ya no. Porque el amor de Dios se ha perfeccionado en usted y en mí. Por la fe. Ahora, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Referencia a que toda aquella lista que aparecía del versículo 19, ¿cómo las podemos nosotros evitar? Crucificando el ¿qué? Esta carne. Y la lista que aparece en el 19 es larga. No nos vamos a entretener porque ya pasamos esta parte. Pero ¿cómo puedo yo, hermano, ya no estar viviendo en ella? Crucifiquemos la carne y produzcamos amor. Pero nosotros por sí solos no lo podemos producir. ¿Lo puede producir quién? El Espíritu que hemos recibido por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué más dice el versículo 25? Si vivimos por el Espíritu, ¿cómo vamos a caminar? Andemos también por el Espíritu. Ahora, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si somos creyentes, si somos nacidos de nuevo, ya no debe de manifestarse ninguna de las cosas de la carne. Por lo cual, las envidias, las enemistades no deben de existir. Porque Dios no nos llamó a estar divididos. Dios nos llamó a estar unidos. ¿En qué? En el fruto perfecto que produce Jesús en nosotros, el amor. Y respecto a esto, el apóstol continúa en el capítulo 6 haciendo referencia que si verdaderamente en nosotros está el fruto del Espíritu, que es el amor, vamos a tener la capacidad para poder guiar a otros que posiblemente hayan caído, hayan cometido alguna falta de las que están en la lista de las manifestaciones de la carne. Y por eso dice el versículo 1 del capítulo 6, entrando al estudio de hoy, que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como el fruto del amor está en el creyente, ese se tiene que manifestar. ¿En cuál? ¿En qué momento? Cuando no hay problema. Es allí el momento adecuado en ver cuán espirituales son. Porque lastimosamente
el versículo 1 inicia con una palabra generalizada, la cual dice, versículo 1, hermanos, está hablando aquí a creyentes, ¿verdad? ¿Qué le dice a los creyentes? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Qué quiere decir la palabra si alguno fuere sorprendido? Quiere decir que fuere descubierto que está cometiendo algún tipo de pecado, que le fuese descubierto que ha incurrido en alguna falta, de la cual ya no debe de ser, y se está refiriendo a creyente, y no solamente se refiere a hombre, sino también a mujer, o sea, es general. Si alguno fuere, así dice, ¿verdad?, sorprendido en alguna falta, ¿quiénes son los llamados a restaurar a esta persona? ¿Los carnales o los espirituales? ¿Y quiénes son los espirituales? Ahí volvemos al estudio anterior, ¿no? Los que tienen el fruto del Espíritu. No los que se andan, como dijo el versículo 26, se recuerdan, ¿verdad? No nos hagamos, como dice, vanaglorioso. Versículo 26 del capítulo 5, así dice, ¿verdad? El vanaglorioso, ¿cuál es? El que está lleno de vanidad. El que no tiene nada en sí, el que dice tener pero no es nada. Este que es al final es carnal. El llamado entonces a nosotros los creyentes es ¿a qué dijo? A vivir en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, esto quiere decir, hermanos, que posiblemente vamos a vernos en momentos de dificultad en donde usted va a descubrir que una persona, no usted en sí, sino que como las manifestaciones de la, como por eso lo dice, manifiestas son. ¿Qué quiere decir? Que las cosas terrenales y carnales se manifiestan. Podemos nosotros ver en una persona que se ha manifestado el ¿qué? La carne. Porque se manifiesta. Usted y yo, que somos llamados espirituales, ¿a qué nos está llamando el Señor? ¿A juzgarlo? ¿A condenarlo? ¿A maltratarlo? ¿A excluirlo? No, porque el que es espiritual lo demuestra en amor, porque el fruto más grande, el único fruto que produce el Espíritu, ¿cuál era, hermano? El amor. Y el amor entonces que está en el espiritual va a hacer que si yo he caído, pequé, ¿qué tiene que hacer el que anda en el Espíritu? Según lo que nos está haciendo el llamado, la carta. Vosotros, que sois espirituales, tírenme a la calle. ¿Cómo dice? Restaurar. La palabra restaurar quiere decir reparar. Quiere decir edificar o reedificar, porque es algo que estaba en pie, pero que cayó, ¿verdad? Porque dice la palabra en el versículo 1, nos hemos pasado, dice, alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle ¿con qué? Con un espíritu de ¿qué? ¿Y qué es la mansedumbre? Es una característica que produce el ¿qué? El amor. ¿Verdad que la iglesia muchas veces se equivoca cuando es un gran sinvergüenza? Yo lo he visto haciendo, deshaciendo, hermano. No, hombre, saquémoslo de la iglesia. ¿Qué estaríamos siendo nosotros? Carnales. Que ese es el error más grave que puede cometer la iglesia. Esta persona que está tomando ese papel de juez no es una persona espiritual. Según la palabra de Dios, no según mi conocimiento, según la palabra de Dios, es una persona carnal, porque ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Si habíamos hablado que el caminar cristiano era como el niño, ¿verdad? Que empieza a dar pasos, pero que luego cae. ¿Y cuál era la necesidad para que él volviese a caminar, hermano? Que se levantase, ¿verdad? Usted y yo, si tomamos el papel
de espirituales. ¿Qué quiere decir? Que como el Espíritu Santo está en nosotros, Jesús dijo esto, que deberíamos de tener en nosotros todo lo que era necesario que Él se fuese para que viniese. ¿Quién dijo? El Consolador. Ese Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ese Consolador es el que produce en mí el amor. Él es como el guía. ¿Qué dijo? Él os guiará. ¿A dónde dijo? A toda verdad. No quiere decir, hermano, que entonces el que cae en la iglesia hay que chinchinearlo. Ay, hermanito, no se refiere en sí a la alcahuatería, porque no es alcahuete. No se refiere a eso. Se refiere, hermano, al hecho de tener la capacidad. Lo que nos está diciendo es que una persona espiritual, hermano, tiene por el Espíritu Santo la capacidad de ¿qué? De poder exhortar, pero con una forma que solo lo puede hacer el Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos llamados entonces nosotros ¿a qué? A ser restauradores, a ser, hermano, personas de bendición. Usted conoce a alguien que ha caído, ¿sabe qué, hermano? No solo diga, fíjese que el hermano cayó, sin vergüenza, venía a la iglesia, le daban el privilegio de los coritos, y mire hoy, allá anda en la calle. Hermanos, si somos espirituales, ¿qué tal, hermano? No voy a mencionar nombres porque se puede convertir en una... Alguien puede pensar que estoy hablando adrede de una persona. ¿Qué tal, hermano fulano? Gracias a Dios nadie se llama fulano, ¿verdad? El que es espiritual va a tocarle la puerta. ¿Cómo está, hermano fulano? Ya tenemos ratos de no verle en la iglesia. ¿Sabe que le extrañamos? ¿Qué estamos mostrando, hermano? ¿Carnalidad o espiritualidad? La persona, ¿cómo se siente? Se siente que lo están, ¿qué? Motivando, hermano. Pero si yo llego, juego le va a tocar semejante sinvergüenza. El diablo se lo va a llevar y lo va a poner en la hoguera más. Hermano, ¿qué manifestación está haciendo en mí? ¿Una espiritual o una carnal? A ver, pongámonos nosotros. ¿Cómo nos llamó el Señor a nosotros? ¿Con lazos de amor? Ofreciéndonos, ¿qué? Perdón, ¿verdad? ¿Quién de nosotros vino aquí por eso? Porque aquí encontramos perdón en Cristo Jesús. Cuando una persona, entonces, nosotros sabemos que haya caído, estamos obligados ¿a qué? No a traerlo del pelo, porque no dice eso también, sino que dice el versículo 1, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué decíamos que era la mansedumbre? Una característica que produce el amor. ¿Hemos entendido hasta allí? Hermano, ¿y por qué tengo yo que ir a donde ese sinvergüenza a decirle eso? Porque se cree que somos espirituales. En parte sí, pero no solamente eso. Abramos los ojos, considerémonos a nosotros mismos. No vayamos nosotros a creer, no, yo gracias a Dios no soy tan loco como decimos nosotros. Estamos tomando el lugar de ¿qué? Vanaglorioso. Y siendo vanagloriosos, ¿qué somos? Nada. Porque dice el versículo, la segunda parte, vamos al versículo 1 siempre. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea, esa es la razón, ¿verdad? Que tú, ¿cuántos estamos expuestos a caer aquí, hermano? Entonces, como estoy expuesto a caer, me voy a considerar a mí mismo. Si yo fuera, me gustaría a mí que me fueran a traer del pelo. Aquí está el pecador, hermano, azotemos. No, ¿verdad que no? ¿Se acuerdan cuál fue la forma de cómo Jesús trató a la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio? ¿Cuántos nos recordamos de ese estudio? Dice que le fue traída una mujer en el acto del adulterio y vinieron los carnales. Alguien va a decir, hermano, ¿por qué les dice así? Los carnales con Biblia le dijeron, la ley nos manda. ¿A qué dijeron ellos? ¿Qué querían ellos? Ver sangre. ¿Qué es eso, hermano? Carnal. La ley de Moisés nos dice que la apedrearon. ¿Qué dices tú? ¿Qué estaban pidiendo? La muerte. ¿Había amor ahí? La
hermanita es esta que se dice en la Biblia, fue descubierta según lo que dice el versículo 1, en un acto de pecado. La forma de proceder del Señor Jesús, ¿cuál fue? Ese es el ejemplo perfecto. ¿Cómo actuó el Señor? ¿Como carnal o como espiritual? ¿Cuál fue la actitud de Jesús en esa exhortación? Mansedumbre, ¿verdad? Dice que el Señor escribió en tierra. Se cree, porque la Biblia no lo menciona, en que lo que el Señor Jesús escribió es que los decretos de la ley de Moisés, eso se cree, no estoy diciendo que eso sea así. Y dentro de ellos aparece la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También aparece la palabra, no matarás. ¿Cuál fue entonces la actitud de Jesús hacia la mujer adúltera? Mansedumbre, ¿verdad? ¿Cuál fue la palabra que le dijo? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Por qué se fueron? Porque según la ley, ¿cómo se dieron? ¿Cuál fue la palabra que Jesús dijo? El que esté libre. O sea, esta ley que he escrito aquí, por eso se cree que es la ley la que escribió, también dice, no matarás. Esta ley dice que hay que amar. El que esté libre de cualquiera de estos pecados, entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Haciéndole ver que se considerara a sí mismo. Eso es lo que Pablo nos exhorta en la carta, en el versículo 1. Considerándote a ti mismo. ¿A qué? Versículo 1 al final. No sea que tú también seas tentado. Estamos expuestos. Cuidado, iglesia, con ser carnales. Considerémonos a nosotros mismos. Como le vuelvo a repetir, no estamos hablando de alcahuatería, estamos hablando de espiritualidad, de madurez. Y eso solo puede producir el fruto del Espíritu en nosotros. Pero el que es carnal, hermano, ve a un hermanito que le cuesta, empieza a caminar en el Evangelio y ya cae, hermano, que ya no ve, ese está condenado. Eso es peligroso, tomar el papel de juez. Ese está condenado. Una palabra que no debe de salir de sus labios y del mío, atención a esto, iglesia, es esto, oiga bien. Cuidadito con que usted y yo andemos diciendo, ese no es nada. Eso es prohibido en el lenguaje del cristiano. No, esos que se congregan allí, esos no son nada. Me ha pasado a mí. Yo he cometido ese error. Y el Señor me exhorta en esta tarde a que no ande, ¿qué? De carnal. Porque ¿qué estaría haciendo yo? Lo que decía el final del capítulo 5, versículo 26. ¿Cómo estaría yo? Vanagloriándome. ¿Cómo estaría yo? Como el otro caso que presenta el Evangelio, de aquel que se acerca al templo justificándose a sí mismo y le decía, Señor, gracias porque yo no soy como este hombre, yo no soy como tal, yo soy así, yo vengo así decía, ¿verdad? Se estaba justificando. Y al otro lado había, dice que uno que decía, Señor, por mi culpa, por mi grande culpa. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Quién había sido perdonado y justificado más tiempo? Aquel que había reconocido su pecado. Antes de ir a exhortar y llamar la atención, porque eso es lo que nos está mandando, el apóstol no está en ningún momento invalidando el acto de ir y exhortar y decirle a la persona que ha pecado. No, lo que el apóstol nos está enseñando es la forma como se debe de hacer. Si nosotros somos espirituales, lo vamos a hacer de una forma espiritual. Ese es el llamado que nos hace. Y la razón contundente, ¿cuál es? Que si somos espirituales, vamos a tener mansedumbre para poderle decir. No, es con un gran garrote, hermano. Bueno, hermano, ¿por qué no ha venido el culto? ¿Ah? Bonito, ¿eh? Por estar viendo partidos no viene, ¿no? Vieja novelera, y así hablamos, ¿o no, hermano? Es carnal la viejita que se queda viendo novela, como también aquel que está con un gran garrote, por eso no es al infierno, se va a ir, se me hace sinvergüenza, el fuego le espera. ¿Cómo estoy yo, hermano? Siendo espiritual o carnal. Como le vuelvo a repetir, no está en ningún momento el apóstol sugiriendo que no se haga. La forma como lo voy a hacer es lo que Dios está enseñando. Lo voy a hacer de una forma espiritual. Versículo 2.
¿Por qué razón? Porque Jesús habló de algo. El amor es la característica principal del Espíritu Santo y la característica principal del creyente, hermano. Hermano, ¿por qué habla tanto de que Jesús dijo eso? Bueno, Pablo lo dice de esta forma: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así el ¿qué? ¿De quién es ese mandato? ¿Mío? ¿Del pastor? El hermano me está llamando que vaya a amar a ese hermano. A mí no me nace amor, parece. Es un ejemplo que a mí me ha pasado. No, hermano, yo no siento ir por ese hermano. Entonces, ¿dónde está el amor? Que Dios nos ayude, iglesia. Aquellos que nos llamamos espirituales. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Así dijo, ¿verdad? Pero yo quiero que llevarlo un poquito al Evangelio según San Juan. Atrás. Capítulo 15. ¿Lo tenemos? Versículo del 6 en adelante dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. ¿Están conmigo? Capítulo 15, versículo 7 del Evangelio según San Juan. Dice el 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos queremos muchas bendiciones del Señor, hermano? Hay que hacer algo. ¿El qué? ¿Permanecer en qué? En el Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Andar en qué? ¿En qué teníamos que andar? En el Espíritu. ¿Queremos bendiciones del Señor? Caminemos espiritualmente. Seamos espirituales, pero no nos quiere enseñar solamente eso. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué dijo, hermano? En que llevéis ¿el qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ese es el fruto principal, ¿verdad? El llevar mucho fruto. Pero ya va a hablar Jesús de qué estaba hablando, de cuál era el fruto. 9. ¿Está conmigo, iglesia? Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permanecer en mi amor. 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en ¿qué? ¿De qué estaba hablando el Señor? Del amor. De la forma como el Padre eterno tenía amor hacia Jesús. El mismo amor era recíproco a sus padres. Así también nosotros teníamos que tener ese amor. Continúa, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Con esto termino esta parte. Lean conmigo el versículo 12 en voz alta. Todos, iglesia, ¿qué dice? Este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Que os améis unos a otros. ¿Quién lo está hablando en el Evangelio según San Juan? En algunas Biblias aparece en color rojo, dando a entender que son palabras de Jesucristo. ¿Quién dijo que nos amáramos unos a otros? Jesús. ¿Y qué dice Pablo que es el amor? El principal fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Ahora vámonos al estudio del cual estamos en este día. Gálatas, por favor, capítulo 6, versículo 2. A esto se refería el apóstol cuando dice sobrellevar las cargas. Cuando dice sobrellevar las cargas, se refiere, hermano, a tener compasión por aquellas personas que tienen dificultades. Y yo quiero que seamos honestos y sinceros en esto. ¿En qué se refiere? Mire, hermano, hay algo entre el ser humano en todos. ¿El qué? Popularmente es como decir, hermano, que cada quien cargue con su carga. O por decir algo, cada quien ya sabe la mochila que lleva, ¿verdad? Y cuánto le pesa. Y
refiriéndonos a ese dicho popular, cada uno de nosotros pensamos que llevamos la mochila que más pesa, según nosotros. Un ejemplo de esto es, para mí las cargas mías son más difíciles que las de ustedes. Ese es según mi pensamiento. Mi carga es mi carga, y digo yo, el hermano, ¿por qué no está en mis zapatos? Lo que se conoce como la empatía, estar en el lugar de otro. Hay cargas que los cristianos se pueden llevar entre sí, y hay cargas que no. ¿Cómo así, hermano? Hablemos de las cargas que podemos y en qué forma podemos llevarlas. Una de ellas es, hermano, que cuando una persona tiene problemas, ¿cómo puede usted sobrellevar? Quiere decir que aunque la persona usted tenga problemas, usted tiene que tener ese amor hacia esa persona que tiene los problemas. Y de esa forma usted está mostrando que le ama. Pero vámonos a lo que decía anteriormente. Hay cargas que cada quien las lleva por su propia cuenta. ¿Cómo así? Un ejemplo de ello, las enfermedades. ¿Alguien quiere mis enfermedades? ¿O esas tengo que llevarlas solo yo, en mi cuerpo? ¿Qué pensamos de esto? ¿El dolor que yo tengo, lo puede usted llevar? No. Ese le toca a cada persona llevarlo. Pero ¿cómo puede ser blanda esa carga para la vida del hermano? Pidiendo misericordia y compasión. Pero eso solo lo puede producir el amor de Jesús. Otra de las cargas es la muerte. Eso es personal, hermano. La muerte es personal. Usted puede amar a su ser querido, pero cuando pasa por esa carga, esa prueba, esa carga le pasa a la persona ¿cómo? Solo. ¿O alguien puede ayudarle en esa carga? Si yo muero, ¿quién está llevando esa carga? Solo el que está muriendo. La persona que se queda viva, le duele el vacío que deja. ¿Pero quién está pasando eso? Solo él. Pero también hay otra. El tribunal de Cristo. Delante del Señor Jesús, ¿cómo voy a ser probado, hermano? ¿En grupo o personal? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cada uno de nosotros daríamos cuenta. ¿Ante quién? Ahí no va a estar mi esposa, ni allí voy a estar yo. Ella sabrá qué paquete va a entregar. Esas son cargas personales. La salud, la muerte, el tribunal de Cristo. Es que el hermano me da tropiezo. Aquí está lo tuyo. Aquí dice y le pone nombre. Esas cargas son personales. Cuando dice llevar las cargas los unos por los otros, se está refiriendo a la capacidad de amar a la persona a pesar de sus problemas. Se está refiriendo a la compasión que yo debo de tener con esta persona a pesar de que tenga estas dificultades. Porque Jesús eso hizo. Tuvo compasión de nosotros. A eso se refiere, ¿no? Versículo 3. ¿Y por qué razón yo debo de ser espiritual? Por lo que dice el versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, ¿qué pasa, hermano, con esta persona? A sí mismo se engaña. Cuidadito con andarnos creyendo que somos mejor que otras personas. Nuestra medición en cuanto a lo espiritual no debe de ser otro hermano. Y este es el grave error. Que lastimosamente los creyentes, el parámetro para medir su espiritualidad no es Cristo, sino que el parámetro para medir su espiritualidad es el hermano. Y como el hermano anda patojo, va, digo yo, gracias a Dios que no soy como el hermano, todo patojo, va. ¿Cuál es el parámetro de medición que estoy siendo yo? Otro hermano. Cuando mi parámetro de medición, ¿quién es? Cristo. Amén, hermano. Y en cuanto a Cristo, ¿cómo quedo yo? El santo, ¿verdad? Perfecto. Yo como soy, arruinado.
Amén, hermano. Ese parámetro de medición hace que entonces yo no me crea, no me envanezca, porque allí vienen los errores de la iglesia. Dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, ¿qué hay que hacer entonces? Cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de quién, de sí mismo y no, o sea, no hay tales de que yo soy mejor que el hermano. No, hermano, véase a sí mismo, que sea Cristo quien lo califique y entonces podrá gloriarse de lo que Dios quizás ha hecho en usted, pero no lo del hermano. Lo del hermano es del hermano. Ya hablamos de su prueba y de su carga. Terminemos el estudio, versículo 5. Porque cada uno llevará, esto ya lo explicamos. Cada uno llevará, ¿qué? Su propia carga. Hermano, me duele aquí. Ay, hermano, cuánto lo siento. Voy a orar para que Dios le ayude en ese dolor de piedra. Pero la carga del dolor, ¿quién la lleva? ¿A qué soy yo? Hermano, fíjese que ya estoy a punto de morir. Y va a morirse, hermano. ¿Esa carga a quién le toca? A mí. Y cuando llegue ante Cristo, esa es una responsabilidad y una carga personal. Mi deber es mostrarle el amor con mansedumbre a la persona, diciéndole que le ama, y de esa forma estoy ayudándole a sus cargas. Pero las cargas las va a llevar por sí sola. No sé si hemos aprendido algo esta noche, iglesia. ¿A qué nos ha enseñado entonces el Señor en esta tarde? Quiere decir que si somos espirituales, el Señor nos da la capacidad para poder proceder con aquellas personas creyentes que han incurrido en alguna falta de la cual es necesario amonestarles, pero de la forma correcta como lo demanda la Escritura. No andemos señalando, hermano, ni andemos comparándonos con otros. Por lo menos nosotros tal y tal, son palabritas y lenguajes que no deben estar en nosotros los cristianos. En mí están, que Dios nos ayude, hermanos, porque no debería de ser así. Hermano, esos hermanos no son nada. ¿Y usted quién es para estar juzgando, hermano? ¿Cómo quedamos ante esto? Que si somos espirituales, hay ciertas cositas que tenemos que quitarlas de nuestra vida. Esa es la exhortación que Dios trae para nosotros. Ser espirituales es un amor práctico, es una santidad que no solo se conoce, sino que se practica diariamente. Amén. Dejémoslo hasta aquí, iglesia, y vamos a darle al Señor